El capítulo 12 de Apocalipsis ya nos mostró el panorama de toda la era neotestamentaria respecto al devenir de la mujer, que es la iglesia, siendo perseguida y atacada por el dragón, tanto a distancia como de manera directa. Y ahora el capítulo número 13 nos va a describir con más detalle la forma en la que este dragón perpetra su ataque contra la iglesia. Este capítulo 13 ahora nos va a describir con más detalle los medios que el dragón usa en el ataque que perpetra contra la iglesia. Vayamos entonces a ver estas cosas en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 1 al 5. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 13, versículo 1 al 5, dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hasta ahí. Este es un capítulo, hermanos, que nos habla acerca de 2 bestias. Por lo general, cuando en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que es, como vimos, predominantemente dispensacionalista, se lee este capítulo, nuevamente vienen esos pensamientos fantasiosos con respecto a la descripción que se dan aquí de las bestias. Y entonces se comienza a imaginar una serie de cosas y fantasías futuristas acerca de estas bestias, hermanos, que nada tienen que ver con el mensaje que nos está transmitiendo aquí el capítulo 13. Como decíamos, el capítulo 13 es una exposición más detallada del ataque del dragón y los medios que utiliza para atacar a la iglesia. El ataque del dragón, que en el capítulo 12 nos fue descrito como un río que salió de la boca del dragón contra la mujer, aquí se nos describe como más detalladamente por medio de otros símbolos en este caso de 2 bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La primera bestia, la que sube del mar, representa el poder opresor del dragón operando por medio de las naciones de este mundo y sus gobiernos. Esta bestia que sube del mar guarda una muy estrecha relación con la bestia que sube del abismo en el capítulo 11, versículo 7, que se puede decir que tal relación es tan estrecha que esta primera bestia, la que vemos que sube del mar, vendría a ser como la forma final que toma o adopta
aquella bestia que sube del abismo. La segunda bestia que se narra en este capítulo 13 sube de la tierra, y vamos a ver más adelante su simbolismo. Ambas bestias, tanto la que sube del mar como la que sube de la tierra, son precisamente los ataques del dragón que se oponen a la iglesia durante el periodo de toda la era neotestamentaria. Y en esta oportunidad vamos a enfocarnos solamente en la primera bestia, la que sube del mar, como vimos en el capítulo 13, versículo 1, y vamos a ver primeramente, vamos a detenernos a analizar las cabezas de la bestia, vamos a ver después el poder de esta bestia, y por último vamos a ver la adoración que recibe esta bestia. Noten ustedes que esta bestia es descrita con cabezas, dice el verso 1, ¿están allí? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si al leer nosotros, hermanos, estos símbolos, principalmente en el versículo 1, nos suenan familiares, es porque precisamente ya los habíamos leído en un capítulo anterior. Y esta era precisamente la descripción que se nos hizo del dragón en el capítulo anterior, que nos dice que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan? La semejanza entre el dragón y la bestia que se nos describe aquí, hermanos, no es una casualidad, como veremos, sino que es una clara referencia al parecido entre un discípulo y su maestro. La semejanza que tiene esta bestia con el dragón es una clara referencia a la semejanza que tiene un hijo con su padre. Y así como los hijos se parecen a los padres, así esta bestia se parece al dragón en este sentido. En el caso del dragón y la bestia, ambos son monstruos malvados y perversos con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Pero qué significan sus 7 cabezas? Ya veíamos, cuando veíamos la descripción del dragón, que la Escritura nos responde en el capítulo 17, versículo 9 al 10, y dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo. De manera entonces, pues, que aquí nos dice que las cabezas vienen a ser 7 reyes, o que representan, en todo caso, la autoridad que tienen los gobernantes de la tierra. Recordemos que la cantidad de cabezas, 7, no es literal, sino simbólico. ¿Lo recuerdan? Por esta razón nosotros ya no estamos imaginando un animal o un monstruo que tiene literalmente todas esas cabezas. No, esto es un símbolo. El número 7 representa la plenitud, de manera que estos 7 reyes representan la plenitud o la totalidad de los reyes y gobernantes de la tierra que sirven al dragón y sus propósitos, y que unen sus fuerzas para atacar a la iglesia con el poder de los 10 cuernos. Así pues, entonces,
Tengamos claro esto, como ya lo habíamos visto, que estas 7 cabezas representan, pues, repito, la totalidad de los gobernantes, de los reyes y los gobernantes de la tierra que sirven al dragón y sirven a sus propósitos y unen sus fuerzas para atacar a la iglesia. ¿Cómo la atacan? Con el poder de sus 10 cuernos. Noten que los cuernos en un animal son los instrumentos que utiliza para atacar. Los cuernos del animal los utiliza para atacar a sus oponentes, o en todo caso para defenderse. Sin embargo, el cuerno tiene el objetivo de causar daño a aquel contra quien se esgrime. De manera entonces, pues, que los cuernos vienen a representar, pues, en este sentido, en la bestia, el completo poder de embestida que tiene esta bestia. Así como el cuerno daña a aquellos a quienes ataca, así estos cuernos vienen a simbolizar el completo poder de embestida que tiene esta bestia. Pues ya vimos que el número 10 también es un símbolo de algo que está completo. No quiere decir que literalmente tiene 10 cuernos, no, sino que este número 10 significa lo completo. En este caso de estos cuernos. Y estos cuernos entonces vienen a representar la tremenda fuerza de los poderes del mundo contra la iglesia. Vienen pues a representar cómo este mundo ejerce todo su poder para atacar y embestir la iglesia. Dice el comentarista Simón Kistemaker, las 7 cabezas y los 10 cuernos son los de Satanás mismo, quien ya ha sido descrito como el dragón rojo gigantesco en capítulo 12, versículo 3. Aunque permanece en el trasfondo, Satanás utiliza la bestia, la imagen de los gobiernos del mundo, para que realice el trabajo a su nombre. Satanás utiliza a los poderes del mundo para hacer avanzar su causa en la tierra, porque sabe que su tiempo es breve. La ocasión anterior vimos que el ataque a distancia que lanza el dragón contra la mujer se debe a que ésta ha sido retirada de enfrente de él y ya no puede atacarle directamente. Y veíamos que esta acción en el capítulo 20 es expresada como ese atamiento de Satanás. Ya lo vimos. Así, de esta forma, entonces Satanás no puede ejercer su ataque de manera directa. Y ya que no puede directamente atacar la iglesia en ese sentido, entonces ha de utilizar medios. Entonces ha de utilizar medios a través de los que pueda hacerlo. Y en este caso, esta bestia es un medio que Satanás está usando para atacar a la iglesia. Como vimos en una ocasión anterior, las 7 cabezas son las muchas caras y poderes que adquiere y utiliza el dragón, mediante las cuales se presenta y opera en el mundo. De manera entonces, pues, que es la actividad demoníaca sobre el mundo y sus poderes operando en contra de la iglesia. La semejanza de la bestia con el dragón también nos enseña que es el dragón quien dirige tras bambalinas a la bestia. Que es el dragón quien lleva a cabo, o más bien es la bestia quien lleva a cabo
los planes del dragón, que son los gobiernos entonces y los gobernantes del mundo, quienes llevan a cabo los planes que el dragón sigue haciendo tras bambalinas. Así que nuestro texto nos informa que los gobernantes impíos de la tierra están sujetos bajo el control y el dominio de Satanás. Los gobernantes impíos de esta tierra están de hecho sujetos bajo el control y el dominio de Satanás. Aunque ellos no lo reconozcan y aunque ellos no lo sepan, están en efecto bajo el control y el dominio de Satanás. De él reciben sus ideas, de él reciben sus propósitos y de él reciben su inspiración para obrar todos los planes que Satanás tiene sobre esta tierra. Satanás, como un ser espiritual y atado, vimos, no está directamente introduciendo su mano en todo el devenir de esta tierra a fin de hacer lo que él quiere. No, él está usando la bestia a fin de lograr sus propósitos y lo que él quiere. De esta manera, entonces, hermanos, todos estos gobernantes representados por las cabezas de esta bestia están obedeciendo y están perpetrando los planes de Satanás. Así que, hermanos, esta es la razón por la que los cristianos no siguen fanáticamente a las autoridades políticas o a los dirigentes políticos o a los presidentes en sí mismos. Hace un tiempo había más bien se volvió un tanto popular que algunos decían que el presidente de nuestra república era cristiano. Y algunos lo defendían en el evangelicalismo con tal ardor y con tal fervor como los mismos partidarios de su partido político. Pero hacer esto está en contra de la Escritura, hermanos, pues siendo él un hombre impío e incrédulo, está siendo también utilizado por Satanás para llevar a cabo sus propósitos en nuestro país, así como cada presidente en su país respectivamente. Satanás es el que sopla las ideas y de él reciben los propósitos e inspiración para todas esas leyes que apartan al hombre, tanto de manera sutil como de manera clara de Dios. Todas esas leyes y cosas que apartan del hombre o al hombre de Dios de manera tanto sutil como declarada, de manera indirecta como de manera directa. Y esta es la razón por la que esta bestia sale del mar. El mar significa las naciones y sus gobiernos, como afirma Apocalipsis 17:15, que dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera entonces que este es el poder que se ejerce o que ejerce Satanás por medio de la bestia. Y este poder y dominio satánico de los gobernantes del mundo se extiende a todo lo largo de la era neotestamentaria, pues dice la segunda parte del versículo 5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya vimos o hemos visto una y otra vez
que estos 42 meses simbolizan todo el periodo de la era neotestamentaria y que son el equivalente de los 1260 días y que son equivalente de la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. De manera entonces que esta bestia no es un animal, ni un sistema de gobierno, ni un nuevo orden mundial que aparecerá en los días antes de que el Señor Jesucristo venga. ¿Me explico? No se trata de que será un animal futuro, ni será lo que mucha gente dice es que viene un nuevo orden mundial y que todos vamos a, que lo de la globalización nos va a llevar a esto y esto otro y que se va a hacer una sola moneda en todo el mundo y que todos vamos a usar una misma economía y que se van a desaparecer los países y vamos a hacer un solo gobierno mundial y que cuanta cosa. Hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura, sino que lo que vemos en los símbolos expresados es que esta bestia está operando desde que la iglesia se fundó en el periodo de la era neotestamentaria hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Así pues, esta bestia simboliza el poder perseguidor de Satanás a la iglesia a través de y en todas las naciones y gobiernos del mundo a todo lo largo de la era neotestamentaria. Donde quiera y siempre que aparezca en la historia, esa es la bestia. Donde quiera y siempre que aparezca en la historia, esa es la bestia. Noten ustedes entonces que la bestia no es un animal, no es un ser, sino es un concepto en ese sentido. Un concepto que aparece una y otra vez en todas las naciones, en todas las épocas. Y es ese actuar de las naciones contra Dios y contra la iglesia. Ahora bien, el versículo 3 nos menciona un detalle adicional sobre estas cabezas, y es que una de ellas había recibido una herida mortal, un golpe de muerte, dice el versículo 3, ¿están allí? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida mortal sanada ha sido interpretada de muchas formas, hermanos, aún por los intérpretes sanos del libro del Apocalipsis. Primeramente debemos decir, hermanos, que el apóstol no está diciendo, y vi que le hicieron una herida, y luego vi cómo se le cerró. No dice así. Sino lo que dice que ve es una herida sanada. ¿Me explico? Lo que ve él es como una cicatriz tan grande que la herida debió ser literalmente mortal. ¿Me explico? Es como si ustedes encontraran una persona que tiene una cicatriz de unos 1,5 centímetros, 2 centímetros de grueso aquí a todo lo largo del cuello. Y ustedes le ven y dicen, pues esa persona debió morir. ¿Me explico? Eso es lo que el apóstol ve en todo caso. Es una especie de cicatriz. No es que él ve cuando es herida y cuando sana. No, sino que ha sido sanada. ¿Qué representa este símbolo? Bueno, algunos han dicho que es un símbolo de Roma, y han dicho que, bueno, es que así como las cabezas representan gobiernos, decían, o se dice, entonces esta cabeza que fue herida debió ser un gobierno o un imperio,
Este imperio pudo ser, dicen ellos, el imperio romano. El imperio romano que sufrió una caída históricamente, es decir, Roma cayó, pero que después se recuperó y que sigue ejerciendo a través del poder papal. De hecho, esta era una de las interpretaciones relativamente usuales en la época de la Reforma, y se interpretaba que esta herida representaba pues que Roma había caído militarmente y había perdido su poder militar, pero que aún se había levantado, había sido sanada y seguía dominando, ahora ya no militarmente, sino a través del papado. Algunos otros interpretaron y dijeron que esta señal se refería particularmente al emperador romano Nerón y su muerte o su suicidio. Se dice que ya que Nerón era uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, que este sería o representaría alguna de estas cabezas, y que cuando murió, entonces esa cabeza recibió esa herida para dejar de perseguir momentáneamente a la iglesia, pero sanó, y luego el emperador que le siguió a él, entonces retomó la persecución a los cristianos, y entonces eso simbolizaría en esta postura que esta cabeza sanó y continuó con su labor. Mientras otros interpretan que aquí más bien se está haciendo una referencia a la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor, con la cual nuestro Señor Jesucristo atestó un duro golpe, casi de muerte, a Satanás y sus obras, pero que después de todo continuó viviendo. Y esta, hermanos, es una interpretación que nos parece un poco más sensata en ese sentido, que la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor atestó ciertamente un duro golpe a Satanás y sus obras, pero no lo mató y no lo acabó, pues ese no era el propósito, no porque Dios no hubiese querido, sino porque ese no era el propósito. Satanás debía seguir ejerciendo su labor hasta que nuestro Señor Jesucristo determinara. Entonces, esta acción constituyó ese golpe o esa herida que sufrió Satanás, pero se le concedió sanar y seguir viviendo. Veamos ahora el poder que tiene entonces esta bestia. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí. Los eruditos, hermanos, señalan que aquí se describe a la bestia que sube del mar en forma muy semejante a como se describen las 4 bestias en Daniel capítulo 7. Ustedes pueden leer en su casa Daniel capítulo 7 y se van a dar cuenta de que Daniel nos está describiendo 4 bestias. Y estas bestias tienen semejanza a esta que acabamos de leer aquí, con la diferencia de que esta bestia de Apocalipsis es la integración de las 4 bestias de Daniel. Es decir, en Daniel son descritas 4 bestias, una como leopardo, una es descrita como oso, otra es descrita como león, y así. Y esta bestia se constituye entonces en la integración de las 4 bestias que se describen en Daniel. Esto es importante, puesto que mientras que las bestias de Daniel representan a los imperios babilónico, medo-persa, griego y romano, la bestia que sube del mar que vemos aquí
combina todas las características de las otras 4 para indicar la totalidad de los imperios, reinos y poderes mundiales hostiles a Cristo y a su iglesia. ¿Me siguieron? De manera entonces, pues, que se integra por esta razón. Dice el comentarista Kistemaker, cito nuevamente: la primera representación es un leopardo, conocido por acosar a su presa, su enorme rapidez para capturarla y la velocidad con que lanza el zarpazo mortal. El segundo cuadro es el oso, que con sus poderosas garras puede destrozar a su víctima. Y tercero, la boca del león simboliza la crueldad que mata y devora a animales salvajes. Los 3 cuadros de estas bestias son la representación de fuerza, velocidad y brutalidad. De manera que el propósito de estos símbolos, pues, hermanos, es expresar la grandeza y brutalidad de la violencia que usa esta bestia en sus ataques. Todas las descripciones que acabamos de leer aquí tienen sencillamente el objetivo y el propósito de expresar la grandeza y brutalidad de la violencia que usa esta bestia en sus ataques. No es que, una vez más, en el futuro aparecerá un animal con estas características literales, no, sino cada una de estas características representa una actitud, representa una naturaleza del animal, ya sea de su ferocidad, de su velocidad, de su fuerza o de su brutalidad, que en este caso aplicados a la bestia representan pues la manera o la grandeza de esta brutalidad y violencia que ejerce la bestia cuando realiza sus ataques. Y debemos aclarar que en otras épocas de la era neotestamentaria la ejerza con más brutalidad que en otras, no significa que no sea cruel, sino que como un experimentado asesino, no siempre disfruta de las actuaciones rápidas. La bestia es cruel y ejerce su poder y su fuerza con esta brutalidad. Pero algunos se preguntará, pero ahora ya no nos están persiguiendo como en el siglo I o II. No estamos experimentando esa brutalidad ahora. Bueno, la bestia sigue siendo igual de cruel y brutal. Y eso no significa el hecho de que hoy no estemos viendo esa brutalidad clara y rampante de manera literal, no significa que la bestia no sea cruel o haya dejado de serlo, sino que solamente como un asesino experimentado, no siempre disfruta de actuaciones rápidas, sino que le gusta hacer su trabajo lentamente para ver sufrir a su presa. Así que cuando el texto afirma que el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, significa que es el dragón quien está detrás de los ataques de la bestia que sube del mar. Pues noten que el versículo 2, después que nos ha descrito a esta bestia, nos dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué significa que le haya dado su poder, su trono y gran autoridad? Que es el dragón quien está detrás de todos los ataques que esta bestia realiza. Esta es la razón por la que Satanás es llamado en la Escritura el príncipe de este mundo
como enseña Juan 14:30. Pues por medio de la bestia, Él gobierna este mundo como su Señor. ¿Cómo puede ser el príncipe de este mundo si está allá atado o está allá en el abismo, se acuerdan? Bueno, lo hace por medio de la bestia. Gobierna y dirige este mundo por medio de la bestia. Y es por eso también que recibe adoración a través de esta bestia. Miren en el versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miren estas palabras: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así pues, este dragón, Satanás, esa serpiente antigua, no solo gobierna y es Señor sobre toda la tierra a través de la bestia, sino que aún más recibe también adoración a través de esta bestia. Noten cómo en el texto y en la descripción del texto, la adoración procede de un corazón lleno de admiración por el objeto de su deleite. Esa palabra maravilló se refiere a que se sorprendieron, se llenaron de asombro, quedaron estupefactos, quedaron admirados en gran manera. Noten, no dice de la bestia o de lo que pasó con la bestia, noten eso. No dice de lo que pasó con la bestia, no dice en pos de la bestia. Así pues, esta admiración se traduce en adoración. Aún el cristiano no puede adorar si no está su corazón lleno de admiración por Dios. Porque la base de la adoración es un corazón lleno de admiración por el objeto de su deleite. Mira algo que le deleita, le admira, le llena el ojo y el corazón, y lo que sigue es adoración. La respuesta a ese efecto o sentimiento es la adoración. Por esa razón es tan fácil hacerse de ídolos. Por esa razón es tan fácil hacer de cualquier cosa un ídolo. Cuando el corazón se descamina en admiración, en exaltación y reconocimiento de algo que no es Dios, cuando ese corazón se desvive para entregarle todo su afecto y admiración, está adorando. Y miren cómo estas personas son compelidas a adorar a la bestia. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué hicieron entonces en base a esa admiración? Como respuesta de ese maravillarse de la bestia, la adoraron. Y la adoraron diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Noten que estas palabras son efectivamente producto de la admiración. ¿Se dan cuenta? La han visto tan grande, poderosa, y se llena su corazón de admiración y dicen, o más bien, y adoran diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten, eso ya es adoración. Eso ya es adoración. Así que sí, todos ustedes que dicen, ¿quién como el equipo fulano? ¿Y quién le puede ganar? Están adorando. De hecho, están adorando. Esa es una forma de adoración. O incluso hasta de los candidatos. ¿Quién como el candidato Mangano que nos va a sacar de esta situación que están haciendo? Un ídolo. Y miren entonces cómo la adoración que se hace a la bestia exalta el atributo de poder de la bestia. Pues para una correcta adoración es necesaria la contemplación de ese ser en admiración. Para que pueda existir la contemplación y luego la admiración, debemos tener conocimiento de Dios a través de lo que Él revela de sí mismo en su palabra. Dios revela de sí mismo sus atributos, y en base a que nosotros contemplemos sus atributos, la belleza de sus atributos, entonces nosotros somos compelidos a adorarle. Y noten aquí esta adoración que está cumpliendo los mismos requisitos. Está adorando un atributo de la bestia, que es en este caso su poder. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se dan cuenta? Es como si estuvieran cantando un himno exaltando el poder de la bestia. Y esta siniestra adoración no es otra cosa que una espantosa imitación de la adoración de Dios, como nos enseña Éxodo 15:11, que dice: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Noten aquí cómo pues la adoración que se está dando al Señor por medio de este himno exalta la grandeza y el poder de Dios. Y miren la semejanza que tiene con la forma en la que adoran a la bestia, lo cual nos enseña y nos confirma que Satanás siempre ha querido ser como Dios, siempre ha querido recibir adoración como Dios, y por ello es por lo que vemos una y otra vez al dragón tratando de imitar las obras y la adoración de Dios en el libro del Apocalipsis. Y vamos a corroborar también al final de este capítulo cómo el dragón siempre está buscando imitar a Dios para recibir, estar en el lugar de Dios y recibir la adoración misma de Dios. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿cómo es que toda la tierra adora a la bestia y a Satanás si yo no veo que sea así? La gente no está adorando ahorita al diablo. No lo hacen así. Ellos van a la iglesia, comulgan, le piden a la Virgencita o algún otro santo. ¿Cómo es entonces que dice el texto que durante toda la era neotestamentaria la tierra está adorando a la bestia, y al estar adorando a la bestia está adorando al diablo? ¿Será entonces que más bien esto
se tratará de un evento futuro, previo, inmediato a la venida del Señor. Pues esto es lo que nos enseña el dispensacionalismo, que dice que esto será en el nuevo orden mundial que va a suceder, dicen ellos, allá en el futuro, antes de que Cristo vaya a volver. Unos días antes, dicen ellos, esto es lo que va a pasar y todo el mundo sí se va a congregar en una iglesia satánica y va a adorar al diablo. Pero no, hermanos, esto no es así. Aquí no se trata de un evento figurado ni futuro, sino de algo real y presente en toda la era neotestamentaria. Pues en efecto, quien no adora a Dios está adorando a la bestia y al dragón durante todo el periodo de la era neotestamentaria. Ahora, esto no significa que vamos a esperar ver a todos los habitantes de la tierra adorando en reuniones satánicas, sino, como el texto lo expresa, se maravillaron en pos de la bestia y exaltan el poder que ellos pueden observar y experimentar de la bestia. Ojo con esto, hermanos, escúchenme bien. Ellos no es que se van a reunir todos o no, por eso no es que debemos esperar ver que toda la gente vaya y se reúna en iglesias satánicas. No, el texto no nos dice así, el texto dice que ellos se maravillaron en pos de la bestia y que exaltan el poder que ellos pueden observar y experimentar de la bestia. Es decir, la bestia ha actuado en el mundo y por su labor, la bestia les ha conseguido riqueza, prosperidad, libertinaje. La bestia les ha conseguido estabilidad en las cosas que les interesan a ellos. La bestia les ha conseguido diversión y satisfacción terrenal. Y el hombre, por ende, está dispuesto, como es su naturaleza, a ofrecerle toda adoración a la bestia en agradecimiento. ¿Me están siguiendo? Satanás no va a llegar a decirle a los hombres de la tierra: soy el diablo malvado y perverso, híncate y adórame. ¿Qué va a hacer la gente? Obviamente que no lo va a hacer. Solo un tonto haría eso. Satanás es el ser más astuto, hermanos, en esta tierra. Y como ser astuto, ¿cómo va a lograr la adoración del mundo, de la gente? De manera astuta y sutil. En este caso, esta astucia, hermanos, que él está haciendo, esta astucia que él está tomando, consiste en que la bestia, entonces, por su labor le consigue a los hombres del mundo riqueza, prosperidad, estabilidad económica, les consigue el libertinaje, es decir, leyes que les autoricen sus libertades y su libertinaje moral. La bestia les consigue estabilidad en las cosas que el hombre le interesa, esto es el pecado, las diversiones, la satisfacción terrenal y todo lo demás. Es decir, la bestia les consigue una estabilidad social para que ellos puedan seguir disfrutando de ir a los antros y estar hasta las 3, 6 de la mañana en el pecado y en la maldad, y que puedan salir con seguridad a sus casas a volver y descansar del mal que acaban de hacer. ¿Me están siguiendo?
El diablo ha conseguido, la bestia ha conseguido que el hombre pueda realizar todas las perversiones y toda la diversión malvada e inmoral en un ambiente de seguridad y de paz, entre comillas, social y estabilidad económica. De hecho, les da más dinero para que puedan tener más cómo disfrutar de las cosas del mundo. ¿Me están siguiendo? Entonces el hombre se siente agradecido con la bestia y dice, no, hombre, qué bueno que estamos en este sistema económico capitalista, porque si estuviéramos como en Venezuela, entonces, no, hombre, así nos iría. ¿Me están siguiendo? El hombre entonces comienza a admirar a la bestia, comienza a admirar todo lo que la bestia está haciendo en pro de su beneficio terrenal, de su diversión carnal, de su satisfacción terrenal, y lo que el hombre hace es empezar a valorar a la bestia. Dice, no, mira, esta bestia, no le dice así obviamente, este gobierno, este sistema de gobierno, mira que nos está siendo de mucha ayuda. Desde entonces prosperamos, tenemos más dinero en la bolsa para ir a más antros, para ir a hacer más fiestas, para ir a hacer más esto, para gastarlo en lo que nosotros queramos. Para poder, miren cómo este sistema de gobierno ahora nos tiene las calles más seguras, para que pues cuando vayamos a pecar y volvamos del pecado, regresemos con seguridad a nuestra casa. Oh, gracias, bestia, por esto que nos estás haciendo. ¿Me explico? Ahora la bestia entonces está poniendo leyes, está haciendo a la sociedad, imponiéndole formas de pensar y filosofías para que el homosexual se sienta, por ejemplo, en todo su ¿cómo se dice? En todo su ambiente, su entorno feliz, y pueda con toda facilidad, libertad y sin ninguna restricción practicar todo su pecado y hacer todo lo que quiera sin ninguna restricción de ninguna cosa. Y después la ley va a obligar a las empresas a tener un cierto número de homosexuales en sus industrias. ¿Para qué? Para que el hombre y el pecado y la bestia les provea al hombre de un entorno de satisfacción en el que puedan seguir haciendo su pecado y prosperar. Enseguida entonces, al mirar todo esto, ¿qué creen que hacen los homosexuales en esos países en donde se imponen esas leyes y se les dan todas esas libertades y que ahora pueden adoptar y todo eso? ¿Ustedes creen que siguen criticando al gobierno? Alaban al gobierno y dicen, no, es que este gobierno es el bueno. Lástima de aquellos gobiernos malos que no les dan estas libertades a la gente. ¿Están siguiendo? ¿Qué están haciendo? Ellos ya comienzan a adorar a la bestia. Comienzan a adorarla, como se le hincan y le ofrecen incienso. No, hermanos, como dice el texto, dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Me están siguiendo? Así, estas cosas, por ejemplo, Habacuc nos las expresa de la siguiente manera. Dice en Habacuc 1:16, por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Aquí Habacuc está denunciando esa tendencia idolátrica del hombre a adorar todo lo que le dé beneficios, lo que le rinda beneficios terrenales, lo que le engorde, lo que le satisfaga, lo que le llene el vientre.
Y aquí nos da el caso de que el hombre perverso y malvado lo que va a hacer es que le va a empezar a ofrecer sacrificios a su red. Se llama red, la red de pescar. Que la va a poner ahí en un altar y se le va a hincar y le va a ofrecer sacrificios y le va a decir: gracias, red, porque por tu favor pude pescar todos estos peces. Y eso es lo que hoy en día hace el hombre cuando dice: no, hombre, gracias a mi universidad tan buena en la que estudié, no, hombre, es que me va bien. ¿Qué está haciendo? Le está ofreciendo sacrificios a las redes. O aquel que dice: no, gracias a mi trabajo, que no, qué gran trabajo me tocó. No, tengo unos patrones tan buenas gentes. No. ¿Qué está haciendo? Está ofreciendo sacrificios a sus redes. Está entregando sahumerios a sus mallas. Cuando, ¿de quién viene todo esto? Ese bien y favor de Dios. Pero el hombre tiende a agradecerle a las cosas en este caso. Así que mientras la bestia les proporcione pan y circo, ellos le obedecerán y le honrarán por eso. El relativismo del hombre moderno es tal que está dispuesto a dar por bueno y ofrecer su adoración a todo aquello que satisfaga sus necesidades y todo aquello que le proporcione el bien que busca. Los cambios de sistemas de gobierno o de doctrina política tiene precisamente ese fin, porque a veces están los de la izquierda en el gobierno, a veces los de la derecha, etcétera, porque el hombre lo que está buscando es que se satisfagan sus necesidades. El votante, cuando va y pone su voto en la casilla, él no está pensando cuál de esos partidos va a hacer más bien a la iglesia o a la moral. No, él está pensando cuál de esos partidos me va a llenar más la barriga y me va a satisfacer mis necesidades. Y quien se las satisfaga, por ese me voy. No importa que con la despensa que trae, también traiga un montón de leyes contra la moral y contra la iglesia. ¿Qué es lo que sucede con todos los gobiernos, hermanos, de derecha y de izquierda? Aunque se debe reconocer que más con los de izquierda. Y el hombre está dispuesto a ofrecer su adoración a todo aquello que lo satisfaga. Pero lo que ellos no son capaces de ver y que nadie les dijo es que el dragón le dio su poder y autoridad a la bestia para que pudiera llevar a cabo todas estas cosas. Lo que ellos no saben es que la razón de que estas cosas están funcionando y que los gobiernos no se han desplomado es porque el dragón le ha dado el poder y autoridad a la bestia para que pueda ofrecer todos estos beneficios. No son capaces de ver que la adoración a la bestia es adoración hacia el dragón. Pues él, el dragón, es el ventrílocuo detrás de la marioneta que es la bestia. La bestia es la marioneta y Satanás, el diablo, es el que la maneja. La bestia entonces se convierte en su Dios con D minúscula, no solo porque para ellos no hay nadie más poderoso ni capaz de alcanzar las cosas que la bestia ha logrado en las sociedades, sino porque aunque pudieran identificar
que el dragón está detrás de esta bestia y de este gobierno. El impío hombre moderno está tan centrado en sí mismo y tan entregado a los placeres que aún es capaz de decir: si el diablo me da alimento, prosperidad y diversión, entonces el diablo no debe ser malo. Ese es el relativismo de nuestro tiempo. El hombre hoy en día es capaz de decir eso. Pues esa es la filosofía incluso que ahora se está extendiendo, aún hasta en las nuevas caricaturas de Disney y todas esas que hoy en día están saliendo. Sí, será muy malvado, pero si te hizo un bien, entonces no es tan malo. Ese es el mensaje, nótenlo. Hay un personaje, por ejemplo, cuyo nombre es Maléfica, que es malo, maléfico, pues algo malvado y perverso. Pero ahora resulta que si ese que es maléfico hace un bien y ayuda a alguien, entonces ya no es tan malo. ¿Se fijan hacia dónde nos está llevando la bestia, guiada por el diablo? A decir, pues tú le llamas malo, pero a mí me hizo un bien. No debe ser tan malo entonces. De tal manera que no les sorprenda que el hombre empiece a decir, el diablo no es tan malo. Porque si el diablo es capaz de hacer algo bueno, entonces no es malo. ¿Y por qué es capaz de hacer eso? Porque no le importa de quién viene, lo que importa es que lo tenga, que lo disfrute. ¿Me están siguiendo? De hecho, ya hay películas que plantean esa idea. El hombre relativista, centrado en sí mismo, entregado a sus placeres, es capaz de aceptar esas cosas. Es capaz de decir, si hace bien a los demás, eso es lo que vale, ¿no? Si el diablo está detrás de toda esta paz mundial que tenemos, de toda esta libertad que tenemos, si el diablo está detrás de toda esta igualdad que tenemos, ¿me explico? Por eso el hombre es capaz, totalmente capaz, de adorar a la bestia, y lo hace una y otra vez, y otra vez, y cada vez con un grito más abierto, más rampante y más claro. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor.